Buenas, mi nombre es Jorge Yajure eh, y bueno, soy estudiante de arquitectura de la Universidad José Antonio Páez y les vengo a hablar sobre el capítulo 2 y 3 del libro La Buena Vida de Iñaki Ábalos. ¿Ok? Capítulo 2, Heidegger y la casa existencial. El capítulo comienza con una descripción física hecha por Heidegger de una cabaña que le regaló la universidad donde trabajaba. Habla de sus dimensiones, sus espacios, sus características formales, sus materiales y su contexto, específicamente dónde se encuentra y qué hay a su alrededor. Esto se hace para situarnos en lo que para el arquitecto era la casa existencial. El capítulo habla de lo que significa realmente el habitar, de que el habitar no es simplemente algo que ocurre y ya, o que simplemente es la consecuencia de necesitar un lugar donde, por ejemplo, llegas a dormir y luego al día siguiente te vas y ya, sin ningún tipo de conexión real con el espacio donde te encuentras. No, lo que le interesa al arquitecto es profundizar en la relación que existe entre las personas y su hogar, sin dejar de lado, claro, la relación entre su contexto y, bueno, eso, el lugar donde se encuentra ese hogar. Digamos que el capítulo nos habla sobre el sentido del ser y el estar. Construye una filosofía que habla de un individuo situado, un individuo que está ahí y que además construye sus alrededores, pero que, más importante aún, construye su ser con el pensamiento. Es aquí donde surge la frase de el lenguaje es la casa del ser. En su hogar el hombre habita, que se justifica hablando sobre que al final todos estamos constantemente, a veces sin querer, pensando en lo que somos y en lo que queremos ser. Y que el lenguaje es básicamente determinante sobre la manera en la que podemos pensar y dar forma a nuestras ideas y pensamientos. Obviamente esto nos sitúa en la idea de que la filosofía nos puede dar una respuesta arquitectónica de lo que necesitamos realmente, este, pero Heidegger postula esto, ¿no? El lenguaje es la casa del ser y para poder construir el habitar se necesita reflexionar. Por esto Heidegger le da una especial importancia dentro de su casa al estudio, llegando a ocupar una cuarta parte de toda la cabaña, eh, representando esta importancia que le da. Se establecen entonces tres argumentos claves dados por Heidegger para aprender a habitar. En primer lugar, construir es propiamente habitar. En segundo lugar, habitar es la manera como los mortales están sobre la Tierra. Y en tercer lugar, el construir en cuanto a habitar se basa en dos fundamentales acciones. Construir, básicamente levantar, erigir edificios y en el cultivo, en cuidar tu hogar, en cuidar este, tu alrededor realmente y tus conexiones con tu contexto. Con todo esto lo que se quiere llegar, o sea, con todo esto se quiere llegar a una conclusión de que el habitar es un proceso constante, algo que se hace de manera activa en todo momento, lo que nos lleva a hablar sobre el tiempo, en donde Heidegger se aleja completamente, o bueno, en el capítulo se intenta alejarse completamente del concepto que tenemos de tiempo cronológico, en donde, o sea, no existe realmente un pasado, un presente y un futuro, sino que se establece un tiempo actual que se trata de qué es lo que significa el ahora. No se trata de un momento en el que estamos actualmente, en el que estamos existiendo, en el que estamos habitando. Mientras que a su vez el individuo se conecta con sus orígenes, con lo que se hereda, con lo que ya tenemos y lo que queremos dejar al resto en el futuro. Bueno, lo que se va a transmitir a nuestras siguientes generaciones. El resto del capítulo plantea diferentes conceptos que complementan esta intención de reconocer el habitar. Como antes dije, por medio de la filosofía y la reflexión de todo lo que hay a nuestro alrededor. Se establece que el habitar no se relaciona con un espacio cerrado, sino que el habitar corresponde a una construcción de carácter transicional. Es decir, nosotros habitamos un puente, un lugar, o bueno, la casa, ¿no? Es habitar un puente, un lugar con la capacidad de establecer ligaduras, tanto con elementos materiales como con elementos espirituales. Entramos aquí entonces con a hablar de la cuaternidad, cuatro entidades que son conectadas con este puente. Lo divino o lo inmortal, que son los mensajeros dadores de pistas divinas, o sea, básicamente la religión. Los mortales, que es el ser humano, capaz de morir constantemente mientras pertenece en la tierra. Tenemos el cielo, que es el constante giro del sol y el movimiento de la luna y los astros, el día y la noche, así como el clima y las diferentes estaciones. Por último tenemos la Tierra, que es la servicial protectora, que se extiende en piedra y agua y se relaciona con lo que crece y con el mundo animal.
Hablamos entonces de que el cuidar habitando es una acción cuádruple. Siguiendo con el capítulo, se cambia la definición del espacio. Si bien el espacio puede entenderse desde el movimiento de la modernidad como un objeto arquitectónico ideal que suele ser matemático y abstracto, Heidegger, en contraposición a esta definición, busca establecer la creación de espacios como un arte y la construcción intrínseca del habitar. Eh, Esto lo hace definiendo el espacio como lugar, memoria y naturaleza, desde el valor y el interés de cuidar el espacio y lo que ya existe para entregarlo a próximas generaciones. La casa existencialista, a fin de cuentas, es para Heidegger lo que sería la casa ideal, definiéndose como una casa centrada y vertical, donde sea lo auténtico, la vida privada y por tanto real, habitada por alguien firmemente anclado en el lugar, por una familia estable, jerárquica y autoritaria, que los protege de un exterior agresivo, inauténtico, mundano y superficial, situando la casa existencial como la contrapropuesta a la ciudad moderna, que dirige al hombre al abuso de la naturaleza y al olvido de la tradición. Al mismo tiempo, se habla de un habitar familiar, sin espacios realmente privados para sí misma, donde todo es compartido, aceptando la carencia de la interioridad, en una casa donde no hay cabida a reuniones públicas, sin fiestas ni invitados. Para el capítulo 2 tenemos La máquina de habitar de Jake Stati, la casa positivista. En primer lugar hay que hablar que el capítulo utiliza como material de apoyo una película llamada Mon Oncle de 1957, dirigida por Jake Stati, que presenta básicamente una crítica a la forma de pensar, proyectar y habitar en cuanto a lo que Ábalos define como la ortodoxia moderna. La película propone dos formas de habitar, desde la perspectiva de dos familias, o bueno, una familia dividida en dos partes. Por una parte tenemos el tío Monsieur Hulot Tati, que es el mismo Jake Stati, está interpretado por esta misma persona. Es una persona es una persona humilde que vive en una casa vieja en el centro de París, presentándola como un hogar donde se acumulan capas y capas de historia dadas por el significado histórico del área. Y la de Monsieur Arpel, siendo el esposo de la hermana de Tati, que es propietario de una fábrica, lo que le permite ser una familia pudiente en una casa moderna unifamiliar en una zona nueva de la ciudad. Tati, además de dirigir la película, es quien diseña la escenografía, presentando así casas, dos casas diferentes que las integra como personajes a la misma película. Y entonces muestra maneras de habitar completamente contrastantes, demostrando que la arquitectura incide directamente en la manera de habitar, donde se presentan constantemente situaciones absurdas y divertidas dadas por las arquitecturas de las casas, siendo en el primer caso de la casa vieja este, consecuencia de un desarrollo apresurado y acumulado sin planeación, pero relacionado con una arquitectura más tradicional y preindustrial con materiales naturales. Mientras que en el segundo caso, la consecuencia es de parte del planteamiento de la arquitectura moderna, con materiales industrializados y con relaciones espaciales plasmadas con elementos que nacen de ideas abstractas determinadas por el arquitecto sin pensar en ningún momento en el verdadero uso que le da a la familia, sin pensar realmente en la memoria de la familia, en cómo usar estos espacios. El capítulo presenta un paralelismo entre la filosofía positivista y las formas de desarrollo de la ortodoxia moderna, mientras que al mismo tiempo presenta la impugnación del positivismo, puesto que el positivismo es atacado por un reduccionismo constante y una pérdida de la identidad y la autenticidad. Hablo reflexiona entonces que nos debemos realmente reconocer como herederos de aquella modernidad, aunque creamos que ya lo hayamos superado, puesto que al final de cuentas convivimos con métodos modernos para construir y para habitar actualmente. Dentro del positivismo existe la búsqueda de la unidad y el orden como centros de pensamiento, considerando todos los fenómenos existentes como leyes naturales invariables, las cuales debemos entender y con las cuales debemos convivir para reducirlas a su mínima expresión y adecuarlas a un entorno perfecto y sin conflicto. Se habla entonces de que cuando entendemos al hombre y a la sociedad como leyes naturales invariables, pasan a ser elementos abstractos, objetos de conocimiento científico, vistos como un engranaje en un sistema, este, que hace que la sociedad se pueda ser prevista.
Al mismo tiempo, esto básicamente sitúa a la sociedad y a la humanidad al mismo nivel que una máquina, haciendo que ésta sea considerada la perfecta compañera con la que trabajar, un sujeto de inspiración y de admiración. Dentro del positivismo se piensa en una familia modelo viviendo una vida idealista, con una ambición por lograr el éxito económico, tener cada vez más, y empieza a desarrollar la firme creencia de que el crecimiento material es el reflejo de su moralidad y de su estatus social, de lo que valen realmente en la sociedad. Es aquí donde el positivismo establece que para llegar a un futuro perfecto es necesario olvidar al individuo y preservar la unidad, desprendiéndose el pensamiento crítico de la sociedad y en lugar entregándose por completo a una industrialización, donde todo debe ser igual, todos deben vestirse igual y todos deben pensar igual para encajar con este modelo ideal. Con esto empezamos a ver en la arquitectura una homogeneidad, donde se evitan las diferencias y todas las casas deben ser iguales, siendo en este contexto donde aparece la casa positivista. La modernidad tendrá siempre una proyección hacia adelante, desvinculándose completamente del pasado y construyéndose por lineamientos generalizados. Entonces es donde aparece la planificación como técnica de control de crecimiento, generando también el urbanismo, donde el espacio empieza a cuantificarse para ser controlado y donde se manifiesta un tiempo teológico, que es perfecto e ideal. Gracias.